Y decíamos que entonces a la iglesia del Señor, la iglesia que somos usted y yo, se nos ha dado a nosotros la autoridad y el privilegio de dar a conocer aún a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, las grandezas de Dios, la forma en que Dios obra. A nosotros como iglesia se nos dio esta bendición. Algunos de nosotros de pronto podríamos pensar, ¿cómo es que a mí, una persona como yo, se me da la oportunidad y se me da el privilegio de proclamar aún a los principados y potestades esas maravillas de Dios? Porque nosotros siempre pensamos en que la iglesia puede proclamar a la gente aquí, a las personas, a los hombres, a las mujeres, pero casi nunca recordamos que a la iglesia se le dio la autoridad de proclamar aún a los principados y a las potestades las grandes bendiciones de Dios y los grandes secretos de Dios y la multiforme sabiduría de Dios. Nosotros decíamos que eso es parte de lo que Dios nos dio a nosotros según la palabra. Me estaba acordando de la vida de Job. La vida de Job. Si usted recuerda, en el primer capítulo de Job, dice la palabra que vinieron los hijos de Dios a una reunión delante de la presencia de Dios. Y que Dios le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que es un hombre recto, justo, y que no hay ninguno como él? ¿Y se acuerdan cómo está la presentación en la trama? Satanás le dice: pues Job no te sirve de balde. Le has dado todo lo que tiene, le has dado muchas riquezas, mucho ganado, muchas posesiones, le has dado de todo, pues él te sirve por lo que tú le has dado. Y la palabra de Dios dice cómo el Señor, Dios, le autoriza a Satanás de que él toque todas las pertenencias de Job. Y la palabra de Dios dice cómo en un día, hermano, en un solo día, Job pierde todas sus pertenencias, todas sus riquezas y su familia. En un solo día. La palabra dice cómo aún estaba hablando el mensajero y todavía no terminaba de hablar el mensajero y venía otro para darle una noticia mala y otra noticia mala y otra noticia mala. ¿Te ha sucedido alguna ocasión que, como decimos por aquí, te llueve sobre mojado? ¿Sí? Que hay una cosa mala y luego viene otra cosa mala y luego otra más mala y parece que todo está saliendo mal. Así le sucedió a Job. La escritura dice que Job, con todo eso, él nunca maldijo al Señor. Y tenía una mujer, una esposa que le decía: maldice a Dios, que estaba en contra de él. Cuando Job pasa esas pruebas, viene otra vez Satanás delante de la presencia de Dios y vuelve a ver esa transacción y ese diálogo en donde Satanás le dice, piel por piel, le dice al Señor, toca su cuerpo. Tú tocaste sus posesiones, pero eso está allá. Cuando tocas a la gente en su carne, en su cuerpo, la gente reacciona diferente. Y Dios le dice, toca su cuerpo. Le da autorización a Satanás para que toque su cuerpo. Y Job es probado con una sarna maligna, una enfermedad terrible que lo hace de veras sufrir. Y en eso Job no maldice a Dios. Sostiene su integridad, sostiene su fe. Sí, hace 1000 preguntas, como cualquiera de nosotros hace preguntas cuando está en situaciones difíciles. Como cualquiera de nosotros piensa muchas cosas, pero no maldice, no blasfema contra Dios. Cuando termina la historia de Job, nosotros vemos que en el testimonio, en la conducta de Job, en la forma que él se conduce, hay un testimonio dado a los principados y a las potestades.
Porque mismo Satanás, que había sido autorizado para ir y afligir a Job, es avergonzado. Y en esa parte de la palabra, en la vida de Job, se manifiesta como un hombre, una persona puede mantenerse íntegra delante del Señor, aún en cualquier circunstancia. Y el resultado va a ser más bendición de Dios. Y repito, en esa experiencia de Job, lo que sucede es que Job está dando un testimonio y proclamando la multiforme sabiduría de Dios aún a los principados y a las potestades. Aquellos principados y potestades que estaban tentándolo y tendiendo lazos y haciendo toda clase de cosas para hacerlo caer y que maldijera a Dios, aquellas potestades y aquellos principados son avergonzados porque hubo una persona que se sostuvo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No por sí mismo, sino por la gracia de Dios. Y ahí hay una proclama no de palabras. Ahí hay una proclama, hermanos, no verbal, sino una proclama de testimonio, de acciones que se mantienen firmes delante del Señor y firmes dando testimonio de Dios. Hermanos amados, nosotros estamos llamados para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a todo el mundo y aún a los principados y las potestades, porque debemos recordar que la Escritura dice que el cielo gobierna sobre la tierra. ¿Cuántos se acuerdan de esto? En el libro de Daniel. El cielo gobierna sobre la tierra. Lo espiritual gobierna sobre lo material, sobre lo físico. Lo espiritual gobierna sobre lo material y lo físico. Ahora, cuando estamos en Efesios capítulo 3, vamos a pasar al versículo 14. Voy a pedir a mis hermanos de la computadora que me sigan. En el versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, versículos 16, para que os dé. ¿Con quién está hablando Pablo? ¿Con los de la iglesia de dónde? Con la iglesia de Éfeso. Pero el día de hoy, ¿con quién habla el Señor? Con nosotros. Con nosotros, aplicando directamente la palabra de Dios, es para que nos dé a nosotros. Nos dé a nosotros. Ya no es a la iglesia de Éfeso, para que nos dé a nosotros. Hay una intercesión que todos nosotros podemos hacer, mayormente los siervos de Dios, en beneficio de los demás, para que el Señor bendiga y otorgue y dé a la iglesia, a toda la gente, de sus bendiciones, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, primero, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo pide, primer cosa, por esa iglesia que la ama, que Dios les fortalezca con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo necesitamos, hermanos, nosotros ser fortalecidos en el hombre interior? En nuestro espíritu, en nuestro ser interno. Cada día tomando fuerza en el Señor, cada día afirmando nuestra esperanza en el Señor, cada día, Señor, hermanos, haciéndonos más fuertemente de Él para seguir adelante. Necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por la obra del Espíritu Santo. Hermano, ¿cada cuándo tienes luchas? When is it that you have struggles in your life? Every month? Is it every week or every day? ¿Cada cuándo tienes tú situaciones que tienes que luchar y tienes que vencer? ¿Cada cuándo tienes que forzarte y esforzarte para decir, yo voy a seguir adelante? Hay problemas aquí, hay luchas acá, hay dificultades allá, pero voy a seguir firme en el Señor. ¿Cada cuándo tienes que hacer eso? Todo el día, no todos los días, todo el tiempo. Y Pablo está orando para que esa iglesia entienda que hay poder que Dios ha dado por su Espíritu Santo para cada uno de ellos. Si la iglesia es capaz de proclamar a los principados y potestades la sabiduría de Dios,
Entonces todos los días la iglesia se tiene que fortalecer en el Espíritu Santo. If the church is called to proclaim the wisdom of God before principalities and powers, then the church has to be filled with the Holy Spirit. Otherwise, we cannot do it in our own. La palabra dice, tienes que recibir esa fortaleza en tu hombre interior por tu espíritu. Para, versículo 17, y esta es la intercesión. Por esta causa Pablo dice, yo doblo mis rodillas. Para, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Vamos a detenernos ahí. Arraigados y cimentados en amor. Arraigados. ¿Qué es estar arraigado? Echar raíces, ¿sí? Un árbol que tiene raíces profundas es un árbol que cuando vengan los vientos, ¿qué va a suceder? Se va a mover de esta manera, pero no se va a desarraigar. No lo va a sacar de su lugar. Arraigados, cimentados. Cuando decimos nosotros de que algo está bien cimentado, ¿de qué cosas hablamos de que están bien cimentadas? De los edificios, de un edificio. Si usted va a ver un edificio de 3 pisos, usted sabe que el cimiento no es igual al de una casa. A 3-story building has a different foundation than a 1-story house. Y cuando usted ve un edificio de 10 pisos o 20 pisos, ¿cómo cree? ¿Qué tan profundo cree que están los cimientos? Yo no sé si les ha tocado ver, pero cuando hacen edificios de 10, de 20 pisos o más, lo que sucede es que los cimientos son muy profundos, muchos metros, y andan camiones, y andan retroexcavadoras, y andan máquinas allá abajo, en una gran fosa, agujerando y haciendo muchas maniobras para poner grandes cimientos. Usted y yo tenemos que estar arraigados como los grandes árboles y cimentados como los grandes edificios en amor. Arraigados y cimentados en amor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra de Dios dice que el amor todo lo puede, que el amor todo lo sufre, que el amor todo lo espera, que el amor todo lo soporta. ¿Cómo es que usted y yo vamos a vencer todos los embates y problemas y luchas y dificultades que vienen en nuestra vida si no estamos arraigados y cimentados en amor? El amor nunca deja de ¿qué? Nunca deja de ser. Pablo dice, yo estoy orando, por esta causa doblo mis rodillas. Estoy orando por ustedes para que el Señor les dé a conocer ese poder del Espíritu en su ser interior, pero también para que el Señor les permita estar arraigados y cimentados en amor. ¿Qué pasa cuando una iglesia está arraigada y cimentada en amor? ¿Qué va a pasar cuando vengan problemas y dificultades en la casa? ¿Qué va a pasar cuando vengan situaciones dentro de la misma iglesia difíciles? ¿Qué va a suceder? ¿Se caerá esa persona? ¿Se caerá esa iglesia? No. Esa persona, ese grupo de personas, esa iglesia va a seguir firme porque está, ¿qué dijimos? Arraigado y cimentado. Hermano, una pregunta para ti. How deep are your roots in God's love? How deep are your roots in God's love? How deep are the foundations of your faith in Christ? So that anything strong, any strong wind, any storm may come and you will still
stand. ¿Qué tan profunda es su raíz en el Señor? ¿Qué tan profunda es tu raíz? ¿Qué profundo es tu cimiento? Al grado tal que cuando vengan los vientos, porque van a venir. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que los vientos vienen a cualquier etapa de la vida? ¿Cuántos ya se dieron cuenta? ¿Hubo alguna ocasión que usted pensaba que los vientos ya no iban a venir, que las pruebas no iban a venir? ¿Hubo algún día que usted pensó, yo ya estoy más allá del bien y del mal? ¿Se ha dado cuenta que todo el tiempo hay luchas? Todo el tiempo vienen problemas. ¿Se ha dado cuenta que aunque usted hoy es fuerte, el enemigo puede venir y tratar de golpearlo y destruirlo por completo? Y aún los más fuertes pueden caer hasta el suelo. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? ¿Sí? Si usted y yo sabemos esto, entonces ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿Estar bien qué? Cimentados, arraigados y cimentados. Y no descuides tus raíces. Y no descuides tu fundamento, tu cimiento. Chécalo bien. Chécalo perfectamente. Para que tú estés bien arraigado y cimentado en amor. Ahora, fíjese usted cómo Pablo dice, yo estoy orando. Versículo 15 empezó, estamos en Efesios 3. Versículo 14 empezó diciendo, por esta causa yo doblo mis rodillas. Estoy orando por ustedes. Y pasamos al versículo 16, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, allí en el corazón, allí en el espíritu, ahí donde se dan los sentimientos, las emociones, los pensamientos, las luchas internas que muchas veces son devastadoras. Yo quiero que el Señor te fortalezca allí. Quiero que el Señor te arraigue y te cimiente en amor. Dice versículo 18, ¿para qué arraigados? ¿Para qué cimentarse en amor? ¿Para qué tanto borlote? ¿Por qué tanta preocupación? Versículo 18, para que seáis plenamente capaces. Para que seáis plenamente capaces. Lea conmigo el versículo. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Vamos a detenernos ahí porque aquí hay muchas cosas. Pablo dice, yo quiero que ustedes estén arraigados y cimentados en amor para que sean plenamente capaces de comprender dos cosas. La primera cosa es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Para que comprendan eso, cuáles son las dimensiones. Y para que conozcan, versículo 19, y para que conozcan, primero que comprendan las dimensiones, que comprendan cómo es ese amor de Dios, qué tan grande ha sido el amor de Dios por ustedes, que lo disfruten, que lo paladeen, que lo vivan, que sepan cómo es todo eso. Pero quiero que comprendan y conozcan, versículo 19, quiero que conozcan el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo es más que el conocimiento. En el tiempo que esta epístola se escribió, había sectores de la población que hacían un énfasis muy grande en el conocimiento. En el conocimiento. La gnosis, que decían muchos, la gnosis, había que fortalecerla, el conocer. Pero Pablo les dice, hay algo que es mucho más importante que la cuestión intelectual y mental. En la experiencia de Pablo, hay algo que es mucho más importante que crecer intelectualmente, y es crecer en el conocimiento del amor de Cristo Jesús. Pero no crecer solamente de la mente, acerca de que existe ese amor, sino experimentar el amor de Cristo. Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes conozcan la grandeza de Jesucristo y que conozcan ese amor personalmente. Sean arraigados y cimentados
para que lo conozcan a Él, para que conozcan ese amor. Este edificio que se está construyendo aquí tiene, no sé si ustedes ven, unas puntas ahí de color naranja. Debajo de esas puntas color naranja hay unas zapatas enormes de 1,5 metros de ancho por 1,5 metros de largo por no sé cuánto de profundidad. Unas enormes zapatas. Sobre esas zapatas van las columnas de fierro que ustedes ven allí. En estas otras puntas anaranjadas que ven de aquel lado van otras zapatas ahí abajo, igual, enormes. Y sobre esas van otras columnas. Y sobre esas columnas van unos fierros atravesados para sostener todo un techo enorme. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura de una zapata va a definir la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de un edificio. Hermano, si usted y yo aprendemos a arraigarnos, a cimentarnos en el conocimiento y en la experiencia del amor de Cristo en nuestras vidas, van a venir muchas pruebas y muchas luchas. Pero vamos a estar, cada que venga una lucha y una prueba, ¿sabe cuál va a ser el resultado? Que vamos a ser más fuertes. Cada que venga una situación difícil a nuestra vida, ¿sabe cuál va a ser el resultado? Que ahora vamos a conocer más acerca de cómo pelear la buena batalla. Cada que venga una situación así. Ahora, fíjese usted más adelante, en ese mismo versículo, estoy en Efesios capítulo 3, versículo 16. Pablo dice, quiero que conozcan el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y finalmente hay una frase ahí con la que quisiera terminar. Léala conmigo. La última frase dice, para que seáis, ¿la quiere leer conmigo? Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Otra vez, la leemos, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El Señor quiere que usted y yo seamos llenos de toda llenura. La palabra plenitud y llenura es la misma palabra. Llenos de toda la llenura de Dios, plenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se imagina usted lo que significa decir, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios? De todo lo que Dios es, de todo su amor, de toda su sabiduría, de toda su paciencia. ¿Cuántos se acuerdan del fruto del Espíritu? Para que sean llenos de todo amor, gozo, paz, paciencia, pero para que sean llenos de toda benignidad, bondad, llenos de toda fe, de toda mansedumbre, de toda templanza, para que sean llenos de todo eso, llenos de toda la llenura, plenos de toda la plenitud. ¿Qué significa eso? Que en tu vida el único que viva y que gobierne sea el Señor. Para que cuando empiezan las friccioncitas de esas que, como decía un amigo hace muchos años, las riñas hogareñas, él le decía así, riñas hogareñas. Cuando empiezan las situaciones difíciles, tú puedas responder, pero con la llenura de Dios, en lugar de con la llenura de la carne. Sí. En lugar de decir, ay mujer, ya me tienes hasta aquí, tú vas a decir, mi amor, no hay problema, esto lo podemos arreglar, esto lo podemos cambiar, esto puede ser diferente. Para que en lugar de agarrar al niño y de querer darle una sacudida, y tú puedas decirle, hijito, mira, esto ya te dije una vez, esto no es así, ya te dije otra vez, mira, te lo voy a explicar ahora de esta manera. Para que seáis llenos de, ¿qué dice tu texto? De toda la plenitud de Dios. Para que seas lleno de toda la llenura de Dios. ¿De qué está lleno Dios? ¿De qué está pleno Dios? ¿De impaciencia? No, ¿verdad? ¿De qué está lleno Dios? ¿De paciencia?
¿verdad? Si el Señor no fuera paciente con nosotros, hermanos, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? ¿De qué está lleno de Dios, hermano? ¿De resentimiento? ¿No? ¿De qué está lleno Dios? De perdón. Yo creo que esta es una pregunta oportuna, ¿no es cierto? ¿De qué está lleno Dios? ¿Y de qué es la llenura con la que yo debo estar lleno? Pablo dice, yo estoy doblando mis rodillas, por esta causa doblo mis rodillas, para que el Señor te permita estar arraigado y cimentado. Fíjense qué diferente es un árbol que está arraigado a una planta que está en una maceta. Usted no es un cristiano de maceta. ¿Está conmigo? ¿Cómo se diría eso, Ray? No sé. Usted no es un cristiano de maceta. Yo sé que ahorita va a venir. Usted no es un cristiano de maceta. Usted es un cristiano para estar como árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Sí? Usted y yo no somos personas como tipo de planta de maceta. La planta de maceta, pues usted la mueve la maceta para todos lados. ¿Sí? Y si un día o dos no le echó agua, o 3, se acabó la planta. ¿No es cierto? Pero usted es un árbol arraigado, de esos que aunque no llueva, están vigorosos y verdes. ¿Sabe por qué? Porque las raíces de ese árbol están muy profundas. ¿Cuántos han visto ese tipo de árboles allá en lo árido de las tierras de Tamaulipas? ¿Verdad? Allá en lo árido de las tierras de Nuevo León, que tú dices, oye, ese árbol, mira qué bonito está, y pues aquí está todo desértico. ¿Cómo le hace? Hay raíces, hermano. Está arraigado. Está arraigado. Arraigado y cimentado en amor. Para que seamos plenamente capaces de comprender. Ahora, no sé si se fijó esa frase que dice comprender con todos los santos. ¿Se fijó? I don't have the English version with me. To understand with all the saints? How does your version says? De comprender con todos los santos. Cuando dice de comprender con todos los santos, ahí hay una enseñanza sumamente importante para ustedes y para mí. La vida cristiana no se vive en aislamiento. Tú comprendes la vida de Dios, la vida de Cristo, la plenitud de Dios, y eres capaz de vivir en la plenitud de Dios solamente con todos los santos, en tu interacción, en tu relación con todos los santos. No existen cristianos aislados. ¿Le puedes decir a tu mente? No existen cristianos aislados. ¿Le podrías decir a tu vecino, al que tienes ahí? No existen cristianos aislados. ¿Le podrías decir con toda confianza? Hey, tú. No existen cristianos aislados. There is no isolated Christians. We are called to understand with all the saints the fullness of God, and to experience ourselves with all the saints in the context of our exchange with them. Yeah, there is no the Lone Ranger, you know, nothing at all. No hay llanero solitario en la vida cristiana, hermano. La vida cristiana se comprende con todos los santos o no se comprende. Se entiende, se vive y se disfruta. Escuche, por amor de Dios, la vida en Cristo se disfruta solamente en la relación con otros. A mí me da mucho gusto ver a mi hermano el pastor Manuel Padilla, su esposa, buenos amigos. No voy a decir viejos amigos, sino buenos amigos. Porque es justamente... Ahí está. Sí. And to know the love of Christ which passeth knowledge. Sí. Eso. Muy bien. That ye may be filled with all the fullness of God. Right. Pero hay un versículo antes o dos. Dice, with all the saints. Sí. Me da mucho gusto porque hemos aprendido a través de los años a vivir la vida de Cristo. La vida en Cristo no se vive solo. La vida en Cristo se vive en grupo. ¿Sí, hermano?
La vida en Cristo, lo repito, life in Christ is not lived alone. It is lived within the body. Sí, la vida en Cristo no se vive solo, se vive en cuerpo. Porque juntos platicamos, porque juntos aprendemos, porque juntos lloramos, porque juntos trabajamos, porque juntos crecemos, porque si alguien se cae el otro lo levanta. ¿No es cierto? Y Pablo está diciendo, para que tengan esa plenitud, esa llenura, sean llenos de la plenitud de Dios. Otra vez la pregunta, ¿de qué está lleno Dios? ¿De qué está pleno Dios? De esa plenitud quiere llenarte el Señor. De esa plenitud, del Espíritu Santo, del amor, del poder, del gozo, de la fortaleza, de la autoridad que hay en Él, de la autoridad sobre principados, sobre potestades, y ¿sabes sobre quién también? Sobre ti mismo. Hay veces que es más difícil vencerse a uno mismo que vencer a un principado. ¿Cuántos están escuchando esto? Hay veces que es más difícil vencerse a uno mismo que vencer a un principado. Y la palabra de Dios nos está exhortando a que usted y yo entendamos esto. Hermano, hay una iglesia, la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor está llamada a publicar hasta los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios. Pero se proclama de voz y de ejemplo. Y se proclama, hermano, cuando estamos bien arraigados y cimentados. Arraigados y cimentados en el amor del Señor. Y si usted y yo estamos arraigados y cimentados en el amor del Señor, vamos a entender cuál es la anchura, ¿la qué? La longitud, la profundidad y la altura de ese amor. Y entonces vamos a ser capaces de comprender y experimentar con todos los santos. Otra vez se lo voy a decir, con todos los santos, junto con, no fuera de, no separado de, sino junto con todos los santos. Ese tremendo poder de Dios, esa plenitud de Dios. ¿De qué está pleno Dios? ¿De qué está lleno Dios? De eso usted y yo somos llamados a ser llenos. Cuando de repente haya algo que está allí poniendo una pregunta, un signo de interrogación en tu vida, que algo esté mal, que alguien pudiera decir, pues ¿de qué estás lleno tú, hermano? ¿Sí? Pues ¿de qué estás llena tú, hermana? Cuando de repente haya algo que pueda decir, pues ¿de qué estás lleno tu viejo? ¿Verdad? Pregúntate bien, ¿de qué estoy lleno yo ahora? ¿Estoy lleno con la llenura de Dios? ¿O le estoy dando espacio a la llenura de mi carne, de mi apellido, de mi carácter, de mis pasiones, de mis deseos? ¿De qué estás lleno, hermano? Si tú y yo somos la iglesia que es capaz de ponerse en pie y de ir derrotando principados y potestades, tenemos que estar arraigados y cimentados en el amor de Cristo Jesús. El amor de Cristo excede a todo conocimiento. No es filosofías, no es posturas psicológicas. El amor de Cristo es sacrificio. ¿Sí está conmigo? El amor de Cristo es sacrificio. El amor de Cristo es ceder. El amor de Cristo es quebranto. El amor de Cristo es padecimiento. El amor de Cristo no es lo que a mí me gusta, es lo que le agrada al Señor. Es lo que edifica a otros. Ese es el amor de Cristo. Lo que edifica, lo que bendice, lo que anima, lo que levanta, lo que fortalece a otro en su fe. Es el amor de Cristo. Hermanos, este momento yo le quiero invitar a que usted y yo pensemos de qué está lleno Dios y de qué quiero estar lleno yo.
¿De qué necesito estar lleno yo? Voy a invitarle a que tengamos un tiempo de oración. Cada domingo que estamos aquí, yo hago 2 invitaciones generalmente, 2. En otras ocasiones hago más. Pero esta mañana yo te quiero decir lo siguiente. Jesús te amó. Jesús te amó al grado de dar su vida por ti. Hay un pensamiento que dice, le pregunté al Señor cuánto me amaba. Dice, y extendiendo los brazos, expiró. Así te ama el Señor. Si tú estás aquí y tú has oído de Cristo y sabes que hay un Dios y sabes que incluso que Él murió, que Cristo murió, y sabes que Dios hizo todo, pero si tú, amado hermano, amigo que estás aquí, nunca le has dicho, Señor, yo te rindo mi corazón, yo te rindo mi vida, yo te voy a invitar a que hoy lo hagas. Yo te voy a invitar a que hoy le digas, Señor, yo te rindo mi corazón. Yo te pido que entres a mi vida. Esta mañana yo quiero invitarle. Si usted está aquí y sabe que hay un Dios que le ama, un Cristo que murió por usted, pero usted nunca le ha dicho, Señor, yo me rindo a ti y yo te pido perdón. Y yo te doy gracias por tu amor. Si usted hoy le quiere abrir las puertas de su corazón al Señor y quiere venir delante de la presencia del Señor, yo le voy a invitar. Hoy Jesús quiere perdonar sus pecados. Hoy el Señor Jesús te dice, yo te amo así. Yo te amo al grado de dar mi vida por la tuya.